Saludos cordiales, apreciados hermanos. Tengan un saludo fraternal de parte de quienes saluda. Nuevamente ya estamos en la grabación de esta clase y quiero darles la cordial bienvenida. Es la clase número 12 que nos compete a la segunda parte del libro de Ruth. Y quisiera por favor que hagamos dos cosas. Abran sus Biblias por favor al libro de Ruth, capítulo 3. Quiero siempre animarles a que leamos antes de las clases los capítulos o los libros que nos competen para el análisis respectivo. En estos momentos quiero pedirles a todos, por favor, que lean el capítulo 3, todo el capítulo 3. Por favor, pueden hacer una pausa en estos momentos y después, posteriormente, podemos, después de unos segundos, podemos nuevamente regresar al capítulo 3, por favor. Ok, nuevamente espero que hayan leído el capítulo 3 y yo quisiera, por favor, vamos a estar leyendo lo que es el capítulo 3, los primeros versículos, para tener una idea y recordar lo que ya hemos estado analizando. Capítulo 3 del libro de Ruth dice de la siguiente manera. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Versículo 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. He aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bueno, estos versículos que acabamos de mencionar nos dan una idea general de lo que vamos a estar mencionando ya en esta clase, en el capítulo 3 exclusivamente. Nosotros vamos a ver en este capítulo la manera de cómo llega a la redención, en este caso de parte de Boaz hacia Ruth. Ya en este capítulo 3, como vemos ahí en pantalla, es la final de la semana de la cosecha. Ruth ya había trabajado suficientemente, ella ha encontrado un lugar en donde trabajar y hemos visto también que una madre, pero todavía seguía siendo una viuda que no tenía hijos. Recuerden que la costumbre en ese entonces consistía, cuando una persona quedaba viuda, había una ley, la ley del levirato. Esta ley consistía exclusivamente en que el pariente más cercano podía casarse con la viuda y de esa forma dar descendencia. En el caso que nos compete, vamos a estar analizando este capítulo 3, estos primeros 8 versículos. Y para entender un poco más la situación de ese entonces, podemos mencionar que existía 3 problemas para que no se concrete el matrimonio. Número 1, había un pariente más cercano que el mismo Boaz. Boaz no podía tomarla. Había otro pariente más cercano que podía redimirla y este tenía que hacerlo. Recuerde que la ley de Moisés le daba el derecho al pariente más cercano para poder
estar con la viuda en este caso. De la misma manera vemos, número 2, que había otra viuda que necesitaba ser redimida. En el caso patente era Noemí, no tanto Ruth. Noemí necesitaba ser redimida. Ella poseía el primer derecho como esposa de Elimelech. Y no era hasta que Noemí le concediera el derecho a Ruth acercarse a vos. Ruth depositó en Noemí la confianza. Ruth en su suegra dio todo de sí. Y recordarán que Ruth había entendido cuál era la misión de alabar, de conocer, de exaltar el Dios de su suegra Noemí. De la misma manera vemos el tercer problema, el respeto. Como era mayor voz, no podía obligarla en este caso para poder llegar de una manera presionada. Y vos, podemos decirlo, como pariente más cercano, tenía una estabilidad política, una estabilidad económica, tenía una estabilidad en ese entonces. Era una persona de buena posición, pero no podía presionar. La decisión estaba en Ruth que decidiera ser redimida. Esto nos trae a colación, hermanos y hermanas, el hecho de que de la misma manera Cristo, cuando nos redime, cuando nos busca para justificarnos, cuando nos llama a través del Evangelio de Jesucristo, Él no nos presiona, Él no nos obliga, Él no nos impone en la vida de nadie, Él no está tal vez obligándote, Él no te manipula, Él no hace nada que vaya en contra de tu propia decisión. Todo depende del individuo. El mayordomo, podemos denominarlo el Espíritu Santo, el mayordomo en el campo es quien introduce a Ruth a vos. Y vemos de que toda esta planificación, toda esta organización era de parte de Dios para proveer una salvación exclusivamente para Ruth, como estamos mencionando. Y evidentemente, esta concepción de Jesucristo, el redimirnos, es una concepción salvífica, es una forma de proyectarnos y ver de cómo Jesucristo, de cómo Dios, de cómo planificó desde antes la fundación del mundo para enviar a Jesucristo y para redimirnos de la condición humana. Entonces, hermanos, tengamos en mente que el libro de Ruth es mucho más que un registro de un matrimonio de una persona gentil que es rechazada con un israelita respetable. Dijimos de que al no verlo de esa manera podemos apreciar el cuadro de la relación de Cristo con los que confían en Él y le pertenecen. Podemos apreciar de que en vos, este pariente cercano, esta persona, este personaje que Dios permite a Ruth para que pudiera redimirle, de la misma manera nosotros encontramos en Jesucristo la persona que nos puede redimir delante de nuestro Señor. En los pasos que dio Ruth para encontrarse con vos, vemos los mismos pasos que deben dar las personas si quieren tener una relación personal con Cristo. Y eso lo encontramos en los primeros versículos, ¿no es cierto? Cuando el Señor, el Espíritu Santo, dice en el versículo 3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto, número 3, el capítulo 3. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Se menciona 3 palabras, te lavarás, que nosotros le hemos puesto acá, báñate, también te perfumarás y te vestirás. En el versículo 3 vemos de que en este caso Ruth necesitaba limpiarse, necesitaba purificarse. Debía quitarse toda la suciedad del campo. Y hay que recordar que en ese entonces, en el contexto de aquel entonces, no existía un desodorante como la bendición que tenemos de tener nosotros. De la misma manera encontramos que hoy en la actualidad la pornografía aparece en todos los medios existentes de tecnología. Cada día y lamentablemente
estos enfoques, la pornografía y todo lo que tiene que ver con aspectos de fornicación, están mermando, están presionando la mentalidad de las personas. Nosotros si queremos acercarnos a Jesús de la misma manera, así como Ruth necesitaba lavarse, necesitaba limpiarse, necesitaba bañarse, de la misma manera nosotros debemos acercarnos a Jesús, pero limpios. Nosotros si queremos acercarnos a Jesús, necesitamos estar conscientes que no podemos llegar con la situación, con el estatus pecaminosa que la que tiene el hombre común y corriente. Necesita levantarse delante de Dios, pedir perdón y necesita aceptar que está delante de Dios totalmente con una vida llena de pecado. Y como vemos en Efesios capítulo 5, versículo 3, nosotros, de la misma manera, así como el esposo cuida a su esposa a través de la pureza, necesitamos también de la misma manera nosotros, si estamos delante de Dios, si somos personas que buscamos cada día la redención, cada día la justificación, cada día el perdón de nuestros pecados, necesitamos de la misma manera invertir tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos purificar, necesitamos limpiarnos con la palabra de Dios. Pero asimismo dice que te ungirás perfume. Los orientales usaban aceites aromáticos para proteger y en un sentido para curar sus cuerpos, para causar buena impresión a los demás en ese entonces. Especialmente la novia procuraría usar perfumes para agradar, eso es lo que mencionamos en Cántares capítulo 1, versículos 3, 12 y 14. Y ese perfume es el ungimiento del Espíritu Santo. Ese perfume es el Espíritu Santo colocado en la vida del creyente, el Espíritu Santo como don, el Espíritu Santo dado después de que la persona confiesa sus pecados, se arrepiente y Dios viene a darle el Espíritu Santo. De la misma manera, ese perfume es la manera de cómo el cristiano tiene el sello del Espíritu, tiene la presencia del Espíritu Santo en su propia vida. Entonces el Espíritu Santo es el que le da poder, es el servicio lo que nos da el olor fragante delante de Dios. Pero si no está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y como dice Pablo a los Efesios, si nosotros también tratamos de contristar el Espíritu, de apagar el Espíritu, nosotros de la misma manera no podemos reflejar la presencia del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Necesitamos, así como Ruth, necesitamos perfumarnos. Pero asimismo dice el versículo, la vestimenta. El cristiano tiene que vestirse para glorificar a Dios. Y ese amor de cómo debe presentarse a las personas, como un cristiano, como un siervo de Dios, debe acercarse para poder manifestar a través de su santidad a las personas. No podemos acercarnos ante la presencia de Dios con nuestra propia justicia. No podemos acercarnos a Dios y decir, bueno, Dios, aquí estoy, bueno, ¿qué me puedes enseñar? O de una manera arrogante y pensar de que Dios no puede tal vez darnos algo para estar bien delante de Él. Hermanos, debemos presentarnos delante de Dios, debemos vestirnos con la santidad que Dios requiere para sus hijos. Solo podemos acercarnos a Él envuelto en la justicia de Jesucristo. Solamente Jesucristo es quien nos permite, como dice Gálatas capítulo 3, si se acuerdan, en los versículos 25, 26, 27, solamente a través del bautismo el Señor nos reviste con la presencia de Jesús, con la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo logramos a través del bautismo. Ruth se preparó para encontrarse con vos y aprendiendo a presentarse a sí misma delante de Él, es lo que nos menciona versículos 3 y 4. Hay que entender un poco que Noemí comenzó a planear el matrimonio de su hija, en un sentido, y hay que entender que los padres arreglaban las bodas de sus hijos, según lo que podemos mencionar de Jueces capítulo 14, versículos 1 a 10, en el caso que ustedes conocen cuando Sansón iba a tener que casarse, ¿sí se acuerdan? De esa forma podemos ver, hermanos, de que el plan de Noemí para Ruth se menciona ya en los primeros versículos. No había nada inapropiado acercarse de este procedimiento de esta manera.
porque era la única manera de presentarse y ofrecerse a sí misma a su pariente redentor. Por eso es que el versículo 6 no solamente se sometió verbalmente, sino que obedeció literalmente al pie de la regla. Así como su suegra había dicho, de esa misma manera se estaba acercando a vos, que era el pariente más cercano. Miren que la ceremonia de ofrecerse en noviazgo a un hombre fue aparentemente la costumbre en ese entonces. Y no hubo nada mal de gusto en este hecho, en este acontecimiento. Y según lo que mencionamos del versículo 11, parece que Ruth fue reconocida por su virtud. Fue reconocida porque era a más de ser una mujer hermosa, era considerada, como dice el versículo 11 del capítulo 3, la última parte dice, mi pueblo, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y la virtud que era más notoria era mostrar que era una mujer sometida, que era una mujer que buscaba la mejor manera de presentarse delante de Dios bien. Una mujer que, como acabamos de mencionar, una mujer que se bañaría, una mujer que se lavaría, que se purificaba su vida, una mujer que tenía el perfume del Espíritu Santo, una mujer que mostraba la misma presencia de servicio, la misma presencia de la influencia de Dios en su propia vida. Pero de la misma manera vemos que era una mujer que buscaba la mejor manera vestirse, presentarse delante de Dios con un carácter, con un semblante, como una mujer totalmente sometida a los preceptos de Dios. Ya en los versículos 6 al 9 podemos ver eh, que fue a la era, y cuando vemos en este contexto, dice que era en el tiempo de la siembra de la cosecha, y Ruth de una manera sigilosa fue a vos. Y esto nos muestra, hermanos, que Abraham ofreció a Isaac en una piedra. David ofreció sacrificio sobre una piedra. Y Jesucristo dio su vida en una piedra, en un monte. Y hoy vemos que de la misma manera todos estos acontecimientos se da en una era, en un contexto de tal vez rústico, pero es en este tiempo, en este momento, es en estas circunstancias donde Dios está planificando, donde Dios está proyectando y concretando su misión. Cuando ya llegamos más adelante, vemos que dice que su corazón estaba contento, dice el texto bíblico. Esta frase que su corazón está contento no significaba, hermanos, que haya estado embriagado. Estaba feliz porque tenía que mirar de que Dios estaba trabajando detrás de todos estos eventos, pero también estaba feliz por haber cumplido la cosecha. Vemos ya los versículos 8 y 9, como estamos mencionando. Ahora que vos estaba alegre, Ruth se acerca despacio y descubre los pies y se acuesta al lado de vos. Y vos le pregunta, ¿quién eres tú? Y ella responde, soy tu sierva. Cuando preguntó quién era, la mujer contestó que era Ruth. Y no se denomina o no se llama de esta manera la moabita. Ahora, Ruth es considerada como la sierva de vos. Y 4 veces aparecieron mencionados los pies en este capítulo. En el versículo del capítulo 3 estamos, versículos 4, 7, 8 y 14. 4, 7, 8 y 14. Miren. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Versículo 7 dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Versículo 8 dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Versículo 14 dice, y después que durmió a sus pies, hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerles unos a otros, porque era, pero vemos el énfasis, los pies. Ruth había caído a los pies de Boaz en respuesta a sus palabras bondadosas, pero ahora ella estaba a sus pies proponiéndole matrimonio y como hemos estado mencionando, no era algo
inapropiado, algo mal visto por el contexto cultural, los hábitos, las costumbres de aquel entonces. Esta frase, borde de tu manto, es extender el borde del manto sobre otra persona. En ese entonces significaba que se reclamaba a aquella persona para sí. Particularmente era en los matrimonios. Pero Ruth le pedía que le redimiera. Y la palabra capa también significa alas. Ruth se había refugiado bajo las alas de Jehová Dios y ahora estaba bajo las alas de Boaz, su esposo amado. Es lo que estamos mencionando en estos versículos que nos narran los versículos 8 al 10 de la misma manera. Ya llegando a los versículos 10 al 14, vemos que Ruth escucha a Boaz. El texto dice que no temas. Es una palabra que muestra seguridad que el Señor dio, no solamente a ella, sino que a muchos siervos en el Antiguo Testamento, así como Abraham, así como Isaac, así como Moisés y así como Josué. No solamente Boaz calmó los temores de Ruth, sino que también le hizo una promesa relacionada con su futuro. Yo haré contigo o que tú digas, lo que tú digas. Todo lo que Dios comienza, hermanos, lo termina y lo hace de una buena manera. Esta frase, mujer virtuosa, recordemos que en el capítulo 2, Boaz es descrito como Yael. Ahora aquí Boaz le dice, eres mujer de excelencia. Boaz ahora le ve de una manera distinta, diferente. Cuando ya llegamos al versículo 12, vemos que le dice, vos vas a ser redimida, sea con vos o con el pariente. Jesús de la misma manera nos ha prometido en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan hacia mí, vengan todos los que están cargados y cansados, que yo les daré el descanso respectivo. Y la gran preocupación de Boaz era la redención de Ruth. Incluso en el caso de que otro pariente redentor tuviera que hacerlo, esa era la preocupación de Boaz. Jesús, de la misma manera, él está consciente y él dio toda su vida, su tiempo en la cruz del Calvario, su tiempo de vida era, su preocupación primordial era morir en la cruz del Calvario, cumplir el plan de redención, esquematizar y poder cumplir lo que Dios ya había puesto en su mente y en su corazón desde antes de la fundación de todas las cosas. Por eso es que vemos, hermanos, en estos textos, que Boaz quiso asegurar a Noemí que ella iba a participar en el futuro de Ruth y que no iba a ser olvidada. Y vemos, según ya los versículos 15 al 18, cómo Ruth recibe regalos de Boaz. Versículo 15 al 18. Después le dijo, quítate del manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndole ella y midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Ruth se quedó a sus pies hasta un poco antes del amanecer. Vemos que Boaz llenó su manto con 6 medidas de cebada. Es lo que nos menciona el versículo 14, ¿no? Las 6 medidas de cebada, de 6 medidas es aproximadamente 30 kilos de cebada puesto en su cabeza para poder ser llevado a casa sin ningún tipo de demora. Entonces vemos de cómo aseguró a Ruth de su gran amor y le dio evidencia a Noemí que el asunto iba a concretarse sin ningún tipo de demora. Ya los versículos 16 al 18 vemos cuando Noemí oyó todo lo que había pasado, aconsejó a Ruth que esperara para ver cómo sería el desenlace de la secuencia completa y compleja de los sucesos. Llegando ya al capítulo 4, vemos
la redención concretada y hecha por vos. En los primeros 13 versículos vemos a Noemí iba a vender los derechos de la tierra hasta el tiempo del jubileo, y la responsabilidad del pariente redentor era comprar su tierra para que no la pierda la familia, según lo que dice el versículo 4. La redención de la tierra era una de las 3 responsabilidades del pariente redentor, según Levítico capítulo 25, versículos 25. Y las otras 2 eran vengar la sangre del asesino, según Deuteronomio capítulo 19, y el casamiento, como hemos mencionado, del levirato, según Deuteronomio capítulo 25, versículos 5. Entonces, ya yendo al capítulo 4, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de aquí de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Versículo 3. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto al campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compras la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió, versículo 6, el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Versículo 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y la daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Versículo 10. Y aquí también tomó por mí mujer Adud, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se ligó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vemos a estos puntos, a estas alturas, versículos 1 al 6, cómo por la mañana subió a la puerta de la ciudad, en la cual entraba en la entrada de la ciudad se daba todos los trances, en aquel entonces los negocios, podemos mencionarlo como estamos viendo aquí en pantalla. Vemos que los primeros versículos 1 y 2, no sabemos el nombre de quién era el pariente más cercano, pero el texto dice fulano. Luego vos llama a 10 varones ancianos de la ciudad y escuchen el caso de Noemí y Ruth. Y estos 2 ancianos que llama a estos participantes, vemos de que según Deuteronomio capítulo 21, versículos 19 al 21, era la manera de cómo atestiguar, de cómo tener un respaldo para poder ser testigos de este tiempo. Entonces, según los versículos 3 al 6, vemos los pasos de su estrategia. Vemos que número 1, Noemí tenía un campo que era necesario vender. Si era posible, la tierra debía quedar en la familia, según Jeremías capítulo 32, versículos del 6 al 12. El pariente más cercano tenía el primer derecho para comprar la tierra.
inmediatamente aceptó la responsabilidad. Parece que no vio la situación que era un poco más, que venía con una oferta más ahí, ¿no es cierto? Entonces, aceptó la responsabilidad, pero número dos, también el derecho incluyó la necesidad de casarse con Ruth, que era el casamiento del levirato, como estábamos mencionando, donde el hombre negó su derecho a temor a que dañe su heredad. Probablemente quería decir que un hijo de este matrimonio recibiría de sus bienes, parte de sus bienes. Y eso es, hermanos, como vemos ya cuando llegamos al versículo 3 y 4 y sus desenlaces, de que el pariente da la oportunidad de comprar las tierras que cuando tenía en los tiempos de Emelec, y probablemente había hipotecado cuando Emelec se había ido a Moab, pero hasta aquí el pariente estaba dispuesto, pero cuando vos le dices tienes que casarte con la moabita, como que el muchacho se desanima y como ve que la situación era más perjudicial para él. Por eso es que ya en los versículos 7 al 8 vemos que la transacción fue certificada por el símbolo del pasar su zapato a voz. Así él podía caminar en la tierra como si fuera de él, según Deuteronomio capítulo 1 versículo 36 y también Josué capítulo 1 versículos 9 y capítulo 14 versículos 9. Pero de esta manera vemos, hermanos, que en aquellos tiempos toda transacción se confirmaba cuando uno de los interesados, vemos que se quitaba el zapato y se le entregaba a otra manera. Entonces, en el caso del pariente más cercano, se quita el zapato y se le dio a vos. Ya llegando a los versículos 9 al 12, vemos que tan pronto como vos recibió el zapato, anunció que él compraría la propiedad de Elimelech y se casaría con Ruth la Moabita. Entonces vemos que el pueblo bendijo a vos, deseando la descendencia tan numerosa como la de Raquel y la de Lea, según los versículos 9 al 12. Versículos en especial que estamos mencionando, vemos que todo se iba concretando de la mejor manera. Por eso vemos, hermanos, que Ruth no tenía hijos de su matrimonio con Malón, la cual duró varios años, según capítulo 1, versículos 4 y 5. En pocas semanas Dios le bendecía con un pariente redentor y el casamiento y la concepción de Ruth iba concretándose según los designios de Dios. Pero ya llegando a los versículos 14 en adelante, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová y que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo que ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando a Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre de las vecinas diciéndole, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron eh, Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Vemos, apreciados hermanos, que vos, los versículos que estamos mencionando, vemos la genealogía real de David trazada desde él, evidentemente, hasta Obed. Los versículos 13 al 16 dan una genealogía. Vos se casa con Ruth y ella dio a luz un hijo llamado Obed, que es siervo, ¿no es cierto? Y vemos, hermanos, ya yendo un poco más adelante, en ese entonces vemos que las mujeres predecían que vos iba a cuidar a Noemí, dándole seguridad en su vejez, de tal manera que su valor sería de 7 hijos, o sea, el símbolo de bendición suprema. Pero según los versículos 16 al 17 vemos que posiblemente una adopción iba a ser formal. Ha nacido un hijo a Noemí como descendiente. Entonces ya más adelante vemos, Obed fue el padre de Isaí, quien fue padre de David, que conocemos como el amado, ¿cierto? Obed fue una bendición para vos y Ruth.
Este no fue un bebé común, sino Dios tenía ya concretado sus aspectos importantes que Dios le estaba enseñando. Obed fue también una bendición para Noemí. Su abuela informalmente lo adoptó como su propio hijo y se convirtió en su segunda madre. Obed fue un restaurador de la vida de Noemí. Y vemos que cada abuelo puede dar testimonio de que cada nieto es mejor que la fuente de su juventud. Entonces, hermanos, Obed sería una bendición para Belén. Jesucristo era la bendición para, bueno, Jesucristo era una bendición para la humanidad, como estamos aquí mencionando. Y es una manera de darnos cuenta, todo enfocado en Jesucristo, apreciados hermanos. Vemos que en esta genealogía sorprendente, vemos evidentemente los eventos ordinarios de Ruth, su viaje, los casamientos, las muertes, las cosechas, los negocios que se dan en este contexto, revelaron la manera en que Dios estaba guiando a ella, estaba guiando los planes para el futuro. Entonces, los versículos 18 al 20 vemos que Fares, en este caso, fue hijo también de Judá por Tamar, y vemos más adelante cómo se extiende hasta Salmón, que fue padre de Boz. En Mateo capítulo 1 a 5 vemos la madre de Boz fue Rahab, la ramera de Jericó, pero Rahab vivió de 250 a 300 años antes. Entonces, por eso es que el uso de la madre como ancestro, así como nuestro padre Abraham, se da en estos versículos. Obed fue padre de Isaí, como estamos mencionando, el padre de David, y vemos que la genealogía de Jesús por María desciende de David, según Mateo capítulo 11, capítulo 1, versículo 1, 16, así como Cristo es hijo de David, según Mateo capítulo 15, versículos 22. De la misma manera vemos, hermanos, que un día Cristo volverá para tomar el trono del reino de David, el trono de David, y para entregar, eh, en este caso, como una manera, como una sombra, ¿no es cierto? No es que literalmente va a tomar el reinado, tengan cuidado, sino es una manera de que cuando Cristo venga, va a tomar su iglesia, va a tomar el reino y va a entregarlo a su Padre. Todo es una sombra. Yo puedo apreciar a través del libro de Ruth la redención, veo la justificación, veo una oportunidad, veo una bendición, veo tantas situaciones de cómo Dios maneja, cómo Dios controla la vida de una manera que no se puede imaginar. Entonces, como parte de conclusión, el propósito principal de Ruth, más que todo, es histórico, ya que nos muestra que si hubo personas que dependían de Dios en tiempos difíciles, en tiempos totalmente muy críticos, en donde todos hacían lo que a ellos les parecía bien, Ruth también nos ilustra la hermosa obra de salvación de Dios. Este relato comienza con Ruth como extranjera y termina con Ruth como esposa de Boaz. De esta manera, Boaz paga el precio para que ella fuera redimida. Pero el libro también nos demuestra la profundidad de la relación que debe existir entre el creyente y el Creador. Ruth hizo todo para que fuera diferente en su vida. Dio un giro de 360 grados por tener una intimidad cercana con Dios. ¿Qué estamos, hermanos? ¿Qué estamos nosotros haciendo para acercarnos a Dios y tener una relación más íntima con Él? Dios no puede hacer nada hasta que nosotros decidamos limpiar nuestras vidas, hasta que decidamos vestirnos de su santidad, hasta que decidamos ser lavados por la sangre de Jesús. Y solamente eso lo ofrece el Señor Jesucristo. Debemos aprender de Ruth. Debemos encontrar, hermanos, en esta historia de 4 capítulos, en este tiempo conflictivo, vemos vos cómo es el pariente más cercano, cómo redime a esta mujer gentil. Pero de la misma manera vemos también a Jesús, que es nuestro pariente más cercano, de cómo nos redime, de cómo nos permite estar delante de su presencia. Qué bendición, hermanos, aprender de estas páginas, aprender de que Dios en los momentos críticos, en los momentos difíciles, aún en los tiempos de prueba, Dios permite, así como esta historia, Dios permite que todo lo que suceda al creyente, todo lo